le llegó un ahorro, algo, y piensan que el dinero es bendición. Y créanme que eso bíblicamente no es bendición. Entonces eso vimos en la primera predicación, ahí las puede encontrar en YouTube y de pasada le pone un manito. Tenemos que entender que la verdadera bendición que viene del Señor es que Él nos pueda bendecir, que Él pueda mantener su pacto y que nosotros podamos mantener el pacto con Él para que nos pueda cubrir, proteger, dar bendición en esta tierra y vida eterna en la próxima. Esa es la verdadera bendición. La semana pasada vimos la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Y obviamente estuvimos ahí viendo toda la disertación y todos los pasajes bíblicos que nos llevan a entender que los pobres en espíritu son todos aquellos que sabemos que no podemos hacer las cosas solos por nosotros mismos y que dependemos total y completamente de Dios. Eso es ser pobre en espíritu, entender que dependemos únicamente de Dios. Así que el día de hoy nos toca la siguiente bienaventuranza y se encuentra en Mateo 5:4. Ya no le voy a leer todas las bienaventuranzas para no consumir más tiempo, pero dice Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En algunas versiones de la Biblia no dice lloran, en algunas dice bienaventurados los que sufren. En otras versiones dice bienaventurados los abatidos de corazón. Pero aquí en Reina Valera nos dice bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque sabemos que en toda tu palabra recibimos dirección, recibimos enseñanza. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás interesado en que todos y cada uno de nosotros caminemos y transitemos hacia ese bienestar que únicamente puede venir de ti. Permite que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica, que podamos ejecutar tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, como le decía, las bienaventuranzas nos hablan y están diseñadas para poder entender qué es recibir una verdadera bendición de parte de Dios. O sea, la verdadera bendición no viene de las cosas externas, no viene de las cosas materiales, ni de qué tan bien le vaya a usted en esta vida. Ese no es el bienestar que Dios espera para cada uno de nosotros, sus hijos. Esa no es la verdadera bienestar de Dios, el verdadero bienestar. Ya hemos explicado que esto de tener cosas, de tener artículos, cosas externas, no es ser bendecido. Si alguien le dice que esa es bendición de Dios, bueno, pues tal vez el Señor ayudó en algo, porque obviamente todo lo que usted tiene lo tiene porque al Señor le ha placido que lo tenga, definitivamente. Sin embargo, no es una bendición directa de Dios desde el punto de vista de la forma en que Él nos quiere bendecir. No sé si me estoy explicando o lo embrollé mucho. Pero la verdadera bendición no son las cosas. Ya vimos lo de pobres en espíritu. Tenemos que depender del Señor y tenemos que declararnos en una quiebra espiritual. O sea, saber que la única forma de salir adelante espiritualmente es dependiendo del Señor. Y hoy pues estamos viendo y vamos a ver bienaventurados los que lloran o sufren, porque ellos recibirán consolación. Ahora, de alguna manera, esta segunda bienaventuranza es una salida natural, o es lo que sigue, es la continuación natural de la primer bienaventuranza. Es como cuando usted va al banco, se da cuenta que algo pasó y ya no tiene nada en la cuenta, la tiene en ceros, y obviamente capítulo siguiente se pone usted a llorar. Se da cuenta que no hay nada y obviamente pues usted se pone a llorar. Pero obviamente aquí lo estamos viendo desde una bienaventuranza, desde un punto de vista espiritual. Cuando nos damos cuenta que dependemos del Señor y que todo es acerca del Señor,
En cuanto nos damos cuenta de esa parte, nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Inmediatamente, obviamente, muchas cosas que pasen en nuestra vida, a nuestro alrededor, nos van a hacer llorar. Y voy a explicar un poquito más para que nos quede muy claro. ¿Qué significa entonces esto? ¿Por cuáles cosas son las que debo llorar? Porque aquí dice que bienaventurado el que llora. Entonces significa que de alguna manera voy a llorar o tengo que llorar por algo. Dijo un salmista, ¿verdad? Llorar y llorar. Y luego después un arriero, no sé qué le dijo, pero tenemos que entender por cuáles cosas tenemos que llorar. ¿A qué se refiere el Señor con estar triste? Se lo voy a explicar de la manera más clara posible. Todas las cosas que le deben causar a usted pena o esas cosas que nos deben causar dolor a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, son todas aquellas cosas que provienen del pecado. Eso es lo que a usted le debe de doler. También le debe doler su corazón cuando usted ve a alguien en pecado o muy sumido en un pecado y que se da cuenta que no alcanza a salir de ahí y no identifica la salida ni sabe cómo salir de ahí. Y es una tragedia verdaderamente y es algo muy lamentable que en nuestra actualidad cada vez más gente deja de sentirse mal o deja de sentirse con dolor a causa del pecado. O sea, la gente ya no se asusta del pecado. La gente puede pecar y la gente anda como si nada. Decían en mi rancho, la gente anda como si exacto, así. Andan como si nada. Dejan de sentirse mal acerca del pecado. Y no solo eso, sino que lo justifican. ¿Cómo lo justificamos? No, hombre, pues si todos lo hacen y no pasa nada. Eso fue nomás un pequeño errorcito, un tropezón. No, hombre, pues si todos lo hacen y es más, todos están peor. Yo nomás una vez y nomás tropecé porque tropecé con la misma piedra, dijo el salmista, ¿no? Además de que se justifican, empiezan a procrastinar acerca de tratar con ese pecado, de arrepentirse de ese pecado. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, alguien sabe que está en un pecado y sabe y se da cuenta, o alguien se lo hace ver y le dice, oye, eso que estás haciendo es pecado. Y dice, no, sí, yo me pondré a cuentas con el Señor. ¿Y qué cree? No se ponen a cuentas. O sea, lo van dejando, no, mañana o más tarde, la semana que entra, porque esta semana hay juego de fútbol, entonces no me lo puedo perder, la semana que entra. Así empezamos a procrastinar. ¿Sí me estoy explicando? Dejamos de llamarle a las cosas pecado. Son resbalones, errores, tropezones. ¿Qué más? Me equivoqué. Exactamente. Y no queremos tratar el pecado. Por eso nos dice la palabra, bienaventurados los que sufren, le voy a cambiar la palabra, los que sufren sobre su pecado, sobre su debilidad. Todavía muchísima gente, aun y cuando estamos en Cristo, mucha gente sigue pecando o seguimos pecando. Es una realidad. No porque ya somos cristianos, ya hasta levitamos, ¿verdad? Sí levitamos, pero levitamos a la oración, al ayuno. Pero eso es otro tipo de levitación. Mucha gente seguimos pecando. Es una realidad. Aun y cuando se dice o nos hacemos cristianos, seguimos en pecado. Pero no es a lo que se refiere en esta bienaventuranza, sino que deberíamos cada uno de nosotros odiar la presencia de pecado en nuestra vida. Deberíamos de repudiar el pecado en nuestra vida y en la de cualquier otra persona. Inclusive si es una persona
que nos importa, que nos interesa, una persona que amamos, que realmente a todos los debemos amar, porque así dice la Escritura, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces cualquier persona que esté en pecado pues nos debería de doler. ¿Sí? Déjeme que termine de platicar la güera porque me distrae. Entonces, nos debería de verdaderamente de sufrir el ver a alguien en pecado o caer nosotros mismos en pecado. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Mel Gibson, la de la Pasión de Cristo. Yo creo que la mayoría. Y cuando llega Semana Santa la vuelven a ver, ¿verdad? La vuelven a pasar hasta en la tele. Hay una escena bien interesante, de esas escenas que hasta le enchinan a uno la piel, que es el momento en el que el Señor muere en la cruz. Es el momento donde ya está en la cruz, ya está el Señor en agonía, y en ese momento Él entrega su vida al Señor. Dice: Padre, me entrego a ti, ¿verdad? Hasta aquí. Todo está hecho. Y es un momento, de esos momentos culminantes de la película. Pero a mí lo que me llama la atención, y no sé si usted sea como yo, que se fija en las cuestiones fílmicas, cinematográficas, y en ese momento se ve la toma donde están en el Gólgota, ahí en la calavera, y se ve la toma desde el cielo. Y en eso que se ve la toma desde el cielo se forma una gota de agua. Ahorita si hay oportunidad le ponemos esa escena para que la vea. Y se forma una gota de agua y se desprende y va cayendo. En el momento que la gota del agua cae en el suelo, cae en el piso, se suelta un terremoto terrible sobre aquel lugar. Usted ya conoce la historia. Pero lo que le quiero yo mostrar con esta escena, o que pensemos con esta escena, es que eso revela el corazón de Dios. Porque en el momento que Cristo paga por medio de su vida por el pecado de todos nosotros, el suyo, el mío, el de todos nosotros, en ese momento el Señor llora. Dios Padre llora y suelta una lágrima. Esa es la lágrima del Señor, de Dios Padre, y cae a tierra. Porque el Señor sufre en ese momento a causa del pecado. Llora por toda la maldad de cada uno de nosotros, y llora porque tuvo que sacrificar a su Hijo por la maldad suya, mía y de todos. Si Dios está llorando y usted sigue riendo porque es divertido el pecado, mal. Si Dios está llorando y no lo sentimos, pues eso significa que estamos muy lejos de tener una relación con Dios. Que no nos importa que Dios esté llorando. No sentimos lo que Él siente, no nos duele lo que a Él le duele, no pensamos lo que Él piensa. Estamos muy alejados de eso. Y nos hemos acostumbrado a esta época actual en la que vivimos, porque se ha perdido ese dolor por el pecado. Se han vuelto inmunes, la gente se ha vuelto inmune al pecado. Y obviamente eso nos trae una pérdida de bendición, porque dice que van a ser bendecidos, bienaventurados los que lloran, los que sufren. Y si no lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo de una bendición. Ahora, como le decía hace un momento, no es el que usted, siendo cristiano, deje automáticamente de pecar. Seguimos estando en esta carne y vamos a seguir cayendo en situaciones inevitables. Pero al menos debe de sentir usted el pecado y debe sentir dolor por ese pecado. ¿Qué significa? Que inmediatamente lo que usted tiene que hacer es que le duele ese pecado, inmediatamente corre a ponerse a cuentas con Dios. Porque ese pecado le está generando angustia, le está generando dolor. Pero cuando usted se muestra inmune ante ese pecado,
pues rompe la comunión con Dios. Eso significa que no le interesa, que no le importa y que no pasa nada si no tiene comunión con Dios. Bienaventurados los que sufren, dice, porque son los que se encuentran tristes a causa del pecado. Y a causa de ese sufrimiento, de ese dolor, de ese llanto, debemos de llegar al arrepentimiento para posteriormente recibir consolación. Por eso yo les he dicho en varias y diversas ocasiones que una palabra que usted debe de tener siempre muy presente es el arrepentimiento. Y es una gran bendición poder arrepentirnos en cualquier momento, cualquier hora, cualquier lugar, y el Señor lo va a recibir nuevamente. Pero lo tiene que hacer de corazón. No simplemente por las consecuencias que usted ha provocado acerca del pecado, sino por la causa misma del pecado. Porque usted ha dañado el corazón de Dios. Tenemos que entender que cuando nosotros pecamos no es únicamente en contra nuestra, sino estamos pecando en contra de Dios. Está dañando el corazón de Dios, el sentir de Dios. No es solamente lo que hace mal, porque pues eso ya lo incluye, pero está haciendo llorar a Dios. Porque si Él ya pagó por mis pecados, si ya me salvó, ¿por qué entonces me siento cómodo con el pecado? ¿Por qué entonces no me duele el seguir pecando? Porque yo le puedo asegurar que más de uno de los que estamos aquí hemos hecho llorar una vez más a Dios. No sé si le ha sucedido cuando usted ama mucho a una persona, o a uno de sus hijos, o a sus papás, o a alguien que usted ama, que verdaderamente ama, y que lo ve llorando y lo ve sufriendo. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué es lo que trata de evitar? Que no llore. Inmediatamente usted va con esa persona y le dice: oye, ya no llores, vente, vamos a ver cómo te ayudo, cómo le hacemos, vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque lo ve llorar. Y si no nos duele el hacer llorar a Dios, entonces significa que no hemos tenido o no hemos logrado una relación con Dios. Estamos muy lejos de ahí todavía. Y mire, las escrituras están llenas de llanto por el pecado. Lucas 19:41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lucas 13:34: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Ezequiel 9:4: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Segunda de Corintios 12:21: que cuando vuelva me humille a Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Romanos 7:23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Daniel 9:20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Isaías 6:5: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Creo que le di bastantes ejemplos de la gente cuando está cerca de Dios, cuando verdaderamente tiene una relación con Dios, sufren por el pecado. Sufren por el pecado. Entonces, ¿por qué si su pecado y mi pecado están ahí, no nos está doliendo? ¿Por qué estamos dañando a Dios?
porque no está lo suficientemente cercano a Él, porque no tiene una relación con Él. Porque le puedo asegurar que Dios sí está llorando por su pecado. Porque usted le costó la sangre de su hijo al Señor y no está aprovechando la salvación, y usted mantiene el pecado en su vida. Dios llora verdaderamente por nuestros pecados. En la antigüedad, en el antiguo Israel, la gente rompía sus vestiduras, se echaba al piso, se aventaba cenizas, porque representaba el dolor que sentían de estar en pecado. Porque el pecado no solamente nos hace daño a nosotros, sino está dañando a Dios. Tenemos que cambiar las cosas. Salomón dice en Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Cuando usted no guarda la ley del Señor, pues ciertamente usted camina en pecado, porque no camina de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando veía todo ese pecado a mi alrededor, me hacía llorar, dice Salomón. Nomás de ver cómo vivía esa gente me hacía llorar. Pero vivimos tiempos donde la gente no quiere oír esto, De hecho, déjeme le digo que yo desde el inicio pensé que iba a ser un mensaje duro el día de hoy. Por eso me gocé mucho en la alabanza, porque teníamos que tener ánimo y alegría acumulada para recibir el mensaje de hoy. Vivimos días donde la gente no quiere hablar de esto. Solamente quiere gozo, solamente quiere felicidad, solamente quiere levantar las manos y que la gente le diga que son campeones, que son vencedores y que no hay nadie como Él, como usted, ¿no? Eso queremos oír. Vea nada más las iglesias que se llenan, ¿qué les enseñan ahí? ¿Qué les predican ahí? Y no estoy juzgando, pero es a lo que la gente normalmente tiende a ir, tiende a acercarse a. ¿Por qué? Porque no queremos abordar nuestro pecado. Porque queremos nada más sentirnos así como que ya cumplí. Y seguir con nuestra vida. No queremos tener una relación con el Señor, ni comprometernos, ni trabajar con el Señor. Pero el Señor está derramando lágrimas acerca de su pecado. Y no es el hecho únicamente de tener el pecado, sino en muchas ocasiones el rechazo de querer dejar el pecado. Porque a veces el pecado de ahí está en nuestra vida y parece ser que no lo vemos. Yo en varias ocasiones les he puesto el ejemplo, no sé si sea un mal ejemplo o no, pero yo les digo que es a veces como el mal aliento. Cuando usted platica con alguien con mal aliento, todo el mundo se da cuenta. Obviamente por educación no lo decimos. Pero el último que se da cuenta que trae mal aliento, me ha pasado, a todos nos ha pasado yo creo, es el que lo trae. Es el último en darse cuenta. El pecado sucede de la misma forma. Como estamos ya tan inmunes y pensamos que no pasa nada y nadie se dio cuenta, porque cuando hice ese pecado nadie me vio ni salí en las redes sociales, pues hago como que no pasó nada. Pero el pecado ahí está. Así que la gente se niega a arrepentirse y eso genera un dolor al Señor. Por eso dice el Señor, por mi rechazo a cambiar de dirección, mi rechazo a enfrentarlo, a enfrentar nuestro pecado, pues reímos, lo ignoramos, lo justificamos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque nuestro corazón en muchas ocasiones lo hemos metido a un congelador. O sea, se ha vuelto su corazón frío, frío, frío. ¿Y qué pasa cuando está en el congelador? Duro, duro, duro. Entonces mete algo al congelador y primero se empieza a enfriar, enfriar, enfriar. Cuando se termina de enfriar se pone duro. Y eso pasa en nuestro corazón. Ponemos nuestra alma en el congelador.
y lo dejamos que se congele y terminamos con corazones de piedra. Y no se ha dado, y lo peor del pecado es que, perdón, lo peor de las situaciones o la peor de las cosas es que no nos damos cuenta. Y entre más lo hacemos, menos mal se siente. Mire, cuando alguien recién llega a Cristo y recae en el pecado, la primera vez yo le puedo asegurar que se va a sentir muy mal. Va a decir, pues si ya estoy yendo a la iglesia, hombre. Pero vuelve a tropezar con la misma piedra y se vuelve a sentir mal, pero ya no tanto. Dice, bueno, ok. Es que estoy todavía en la carne, el pastor nos ha dicho que todavía estoy en la carne. Y luego una tercera vez, híjole, ya se siente como que poquito menos mal, porque ya se empezó a fijar, no, pues todos lo hacen. No pasa nada. Es más, el hermano que yo pienso que es bien espiritual también lo hace, pues no ha de pasar nada. O el pastor fulanito de tal que yo pienso que es un teólogo y también lo hace, pues no pasa nada. ¿Sí se ha fijado? A veces tomamos parámetros que no son. Pero el único parámetro que debemos de tener es el de Cristo. No el de las demás personas, ni de los demás pastores, ni de nadie. Así que cada vez se va volviendo más inmune. Esto es el equivalente a que cada día su corazón se va enfriando más y más y más y más hasta que se convierte en un cubo de hielo. Va usted cambiando la forma de ver el pecado, ya no es pecado, es un error, todos lo hacen, no pasa nada, ya no se usa, eso es del Antiguo Testamento, porque también eso decimos, no, es que ya eso ya se abolió, hermano, o sea, eso es del Antiguo Testamento. Eso nos gusta mucho decirlo. Le encanta a la gente, sobre todo si le tocan el dinero. Eso es del Antiguo Testamento. Pero el pecado nos daña con el Señor, daña nuestra relación con Dios. El Señor está triste, el Señor se duele, el Señor quiere que cada uno de nosotros caminemos hacia la bendición. Pero para ello tenemos que arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Por eso nos dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que son abatidos de corazón. Bienaventurados los que reconocen su pecado, porque están en una búsqueda de perfección y de arrepentimiento. Y de esa manera logramos tener comunión con el Señor. Y asimismo nos trae la verdadera bendición. Y mire, parte de esta situación de lo que le estoy hablando es porque hemos malentendido la gracia. Le hemos dado un uso para el cual no ha sido diseñada la gracia. La gracia es un regalo que nos ha dado el Señor, es la manifestación de su amor. Es el amor de Dios en acción. Pero la Escritura nos recuerda y nos dice que tenemos que crecer en gracia. Fíjese lo que nos dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué nos dice Pedro esto? Porque a medida de que nosotros crecemos en gracia, en el amor de Dios y en el conocimiento del Señor, pues le vamos a conocer más y vamos a saber que nuestro pecado le hace daño, que nuestro pecado le duele, que nuestro pecado no debe ser porque Él ya pagó por él. ¿Y cómo saber que estamos creciendo en gracia? La forma de saber que estamos creciendo en gracia es por la sensibilidad que usted debe de tener ante el pecado. Si usted es sensible al pecado, está creciendo en gracia. Si es insensible, si no siente nada por el pecado, pues no está creciendo en gracia. O se quedó en el mismo lugar que cuando recibió al Señor Jesucristo. Usted va a saber que crece en gracia cuando se sienta sensible a la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos fue dada para enseñarnos a negar la impiedad. Mire cómo lo dice Tito,
capítulo 2, a partir del versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que la sensibilidad ante el pecado nos va a mostrar la gracia que hay en nosotros y cómo esa gracia va creciendo en nosotros. Por eso es imposible que, si usted está creciendo en gracia y en conocimiento del Señor, no sienta nada cuando cae en pecado. Lo primero que tendría usted que hacer es salir corriendo a arrepentirse delante del Señor. Y arrepentirse, acuérdese que significa cambiar de dirección. O sea, dejarlo de hacer de ya, inmediatamente, ipso facto. Por eso la Escritura dice: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Y si tu mano, córtale. Ahora, no quiere decir que ande tuerto y manco, sino se está refiriendo al pecado. O sea, tiene que sacar el pecado de su vida. No puede decir: ay, es que acabo de hacerme cristiano, ahí voy poco a poquito. Va poco a poco. No me presiones. O sea, a lo mejor un domingo sí voy a la iglesia, otro domingo no. No. Cuando hablamos de pecado, tiene que ser de tajo. De tajo. Eso es lo que el Señor está esperando. Por eso nosotros, o muchos de nosotros, no experimentamos más de la presencia de Dios, porque no crecemos en su gracia. Y esto porque no tenemos sensibilidad al pecado. Nos hemos endurecido ante el pecado. Necesitamos tener sensores para detectar el pecado y para no caer en ese pecado. Y si cae el pecado en nosotros, inmediatamente, con ese sensor que debemos de tener, que se llama gracia, sacarlo de nuestra vida. Mire, yo me quedé asombrado de unos autos que hay, que ahora en cuanto les cae agua en el parabrisas, ¿qué cree? Se activa el parabrisas inmediatamente, porque tiene sensores. Y no es la única función que se activa inmediatamente en cuanto siente el agua. O sea, es un sensor, está sintiendo el agua. Los carros modernos tienen una tecnología donde cada día sensan más, sensan las calles, ven las señalizaciones, le miden cuánto trae de distancia entre el carro de adelante, el de atrás, el de los lados. Si ya se subió al asiento y pesó 1 kilo más. O sea, no, trae una tecnología tremenda. O sea, cada vez traen más sensores. Nosotros tenemos que crecer en gracia, porque eso nos va a dar los sensores necesarios para poder identificar el pecado. Pero si no tenemos la gracia, que es nuestro principal sensor, pues vamos a seguir cayendo en pecado. Si tenemos activada el sensor de la gracia, en cuanto vamos al pecado nos va a decir: aléjate, aléjate, aléjate. Peligro, peligro. ¿Se acuerda de ese programa? Danger, Will Robinson, danger, danger. ¿No se acuerdan de eso? Es que es de mis tiempos. Perdidos en el espacio se llamaba eso. Así que, es para que se relaje. Tenemos que crecer en gracia para que esa alarma de la gracia nos esté avisando cuando tenemos que salir inmediatamente del pecado, salir corriendo del pecado. Porque actualmente la gente va a la iglesia, pero solo quiere emoción, solo quiere conciertos, solo quiere cantar, levantar las manos. No le confrontan con la cruz. No hay intimidad con el Señor, no hay una verdadera bendición que venga de parte de Dios por enfrentar el pecado. Por eso ya no hay creyentes, discípulos. Tenemos puros fanses.
Nosotros, los que somos papás, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando le damos una instrucción a nuestros hijos y no nos pelan, o que peor, ¿verdad? Hasta se ríen de nosotros, ¿verdad que se siente bien feo? Eso le pasa al Señor, porque estamos desobedeciendo sus instrucciones, estamos desobedeciendo su palabra. No podemos vivir de esa manera, tenemos que tomarlo en serio. Por eso dice el Señor: bienaventurados los que lloran, los que sufren, bienaventurados los que sufren por el pecado de nuestra vida, porque ellos saben que Jesús está llorando dentro de nuestra alma. Si el Señor está dentro de nosotros, el Señor está llorando. Por eso cuando caemos en pecado, Él inmediatamente se aparta, no convive con el pecado. Y yo sé que usted no quiere causarle más dolor, ni quiere darle más motivos para que el Señor llore. Tenemos que convertirnos en personas que inmediatamente nos podamos arrepentir, y de esa forma el Señor nos va a perdonar. De eso no tenga usted la menor duda. ¿Se acuerda de Pedro? Aquel pescador que tenía Pedro and Zebedeo Incorporated. ¿Sí? Pedro le dice al Señor: Señor, yo iré a donde tú vayas. Si tú quieres ir allá a la Guardia Nacional, yo voy a la Guardia Nacional. Yo voy contigo, yo te acompaño. Si quieres ir a dar donas allá al seguro, voy contigo al seguro. Así era Pedro. En todos lados quería ir con el Señor. Nunca te dejaré, le dice, nunca te negaré. Y luego el Señor lo voltea a ver a Pedro y le dije: ay, Pedrito. Así le dijo: ay, Pedrito, mira, antes de mañana por la mañana, más o menos a esta hora, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Cómo? Dice Pedro. No, hombre, ¿cómo puede ser? ¿Y qué cree? Al día siguiente el gallo canta y ya Pedro lo había negado 3 veces. No una, no 2, 3 veces. 3 veces. Así que Pedro, en cuanto se da cuenta, llora y llora amargamente. Así dice la Escritura, que lloró amargamente. ¿Por qué cree que lloró Pedro amargamente? Porque hizo una traición al Señor, porque lo traicionó, porque no le cumplió, porque le falló. Y la palabra fallar, no dar en el blanco, eso es pecado. Pero lloró. ¿Y qué dice la bienaventuranza? Bienaventurado los que lloran. Pedro, en cuanto se dio cuenta que falló, lloró y lloró amargamente. Pedro llora como un bebé, miserablemente llora. ¿Y sabe qué ocurre después? La Escritura nos dice que Jesús va a encontrar a Pedro. Allá lo ve pescando y le hace señas al Señor. Peter, le gritaba porque le decía: hey, Pete. También Pete, me dijeron, vente a desayunar, le gritaba. A desayunar. Y no quería. Entonces se sacó de onda al principio y dijo: ay, así es. Pues ahí va. Jesús vino a él, no solo vino a él, sino que hasta le preparó desayuno. Le hizo un omelette con sardinas. Con sardina. ¿Se ha probado el omelette con pescado, con sardina? Eso le preparó. Dice que le preparó unos pescados ahí en las brasas. Digo, como era desayuno, también ha de haber huevitos, por eso yo pensé en un omelette. Así que estaba el Señor en la orilla y le decía: vamos, Pedro, apúrate que se enfría el desayuno. Y le decía a Pedro: oye, pero te negué, Señor. Sí, yo sé que me negaste, pero te vi llorando amargamente. Te vi llorando por tu pecado. Sé que sentiste dolor, porque lo hiciste de corazón, porque se te reveló tu pecado. Y bienaventurados los que lloran.
Porque los buscaré, los encontraré, les cocinaré y les voy a servir y los voy a restaurar. Porque después de restaurados los voy a utilizar para cumplir mi propósito. Bienaventurados los que lloran, porque aquellos que están en dolor espiritual a causa del pecado llegan al arrepentimiento y pueden invitar al Señor para que el Señor venga a reconfortarlos, a consolarlos. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo también fue confortado por el padre. Cuando vino a casa y le dice: Padre, he pecado. Y el padre le dice: está bien, pero cámbiate porque hueles bien gacho. Ahí te va una túnica nueva. Se crea lo de huele gacho, no le dijo. Ahí te va una túnica nueva y te va un anillo también. Porque ¿sabes qué? Hoy que ya regresaste, porque yo sé que te arrepentiste de corazón, porque lloraste, porque te diste cuenta de todo lo que has perdido por no estar con el Padre, yo te recibo y vamos a tener fiesta. Y vamos a tener fiesta. Le reconforta porque reconoció su pecado. No lo golpeó, no lo regañó, lo reconfortó. Porque enfrentó su pecado y pudo regresar al Padre. El Señor no está en contra de las fiestas, déjeme le digo. Pero Él está esperando que antes de hacer fiesta, antes de venir y alabar y levantar las manos, reconozcas tu pecado. O sea, no está en contra de una alabanza animada, no está en contra de que levantemos las manos, brinquemos, bailemos, los carros del faraón, brinco, patada y todo. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Porque bienaventurados son los que lloran. Por eso es que a veces no tenemos poder. Por eso es que a veces no vemos oraciones contestadas. Por eso es que a veces no tenemos paz. Por eso es que vivimos en depresión. Por eso nos pasan tantas cosas, porque no lloramos por el pecado. Solo queremos soluciones rápidas, sin llorar, sin que me duela, sin raspar muebles. Pero no dejamos el pecado. La agonía interna que deberíamos de tener por el pecado no está sucediendo, no hay arrepentimiento. Porque el corazón está, ¿qué cree? Está duro, está endurecido. Ha estado en pecado tanto tiempo que no encuentra la salida. Ahora, no se trata de fingir el llanto, No le estoy hablando de fingir el llanto, ni de que se tire al piso y haga como que está llorando y pataleando y luego se levanta como si nada, no. Porque a mí me ha tocado ver que alguna gente hace eso. Verdaderamente usted lo que tiene que hacer es arrepentirse de corazón. Y cuando se arrepiente de corazón, llora de corazón. Porque le duele el pecado. Porque quiere sentir el consuelo del Padre. Porque tal vez el Padre no esté ahí con usted porque usted ha estado muy lejos de Él por mucho tiempo. Ahora, déjeme le digo algo. Allá en varones me estoy dando cuenta que hay mucho talento para la cocina. En el grupo de varones. O sea, a muchos varones les encanta hacer burritos, carne asada, alitas, no, asado, saben cocinar muchas cosas. Yo pensé que sabía, pero no sé tanto. Pero ¿por qué le hago este preámbulo? Porque si usted sabe un poco de cocina, ¿qué sucede cuando usted compra un pedazo de carne o unas chuletitas? Por ejemplo, hoy en la tarde, no sé si qué plan tenga, pero si va a comprar carne me avisa y me pasa su ubicación. Usted compra carne y si usted se quiere asegurar que la carne esté suavecita y que tenga buen sabor, ¿qué hace con la carne? La pone a marinar, ¿verdad? Eso sería lo primero. La pone a marinar. Ayer me estaban platicando de condimentos y especias y cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Pero la pone usted a marinar. La mezcla esa con la que usted marina la carne, o que mucha gente marina la carne, lo que hace es que va suavizando la carne.
La va suavizando de tal manera que cuando ya usted la prepara queda suavecita, blandita, rica para comer. Porque en muchas ocasiones compramos carne y la carne está muy dura, es la verdad. A veces viene hasta congelada y muy dura. Pero cuando usted pasa el tiempo o pone la carne para que pase el tiempo con las condiciones correctas, con la mezcla correcta, pues eso va a lograr que la carne se vaya suavizando. Muchos de nosotros han estado tanto tiempo en nuestros corazones alejados de Dios que necesitan ser marinados. Necesitan ser condimentados. Necesita el Señor meter nuestra vida, nuestro corazón a marinar. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo va a hacer el Señor para marinar nuestro corazón, nuestra vida? Para ablandarlo, porque tiene que ablandar nuestro corazón. Y la respuesta, hermanos, hermanas, la respuesta es la cruz de Cristo. El lugar perfecto para suavizar nuestros corazones es la cruz de Cristo. Por eso es que tanta gente se ha endurecido, porque no ha estado en contacto con la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo se ha dejado de predicar en las iglesias. Porque la cruz nos lleva a muerte, porque la cruz nos lleva a confrontar el pecado, porque la cruz nos lleva a arrepentirnos. Y si únicamente predicamos anécdotas y felicidad y todos somos vencedores, pues no lo van a confrontar con el pecado. La cruz debe convertirse en ese lugar donde usted pase más tiempo, donde usted vaya al Calvario y pase tiempo con el Señor. No porque ahí murió Jesús, sino porque murió, pero por nuestros pecados. Vaya, quiere decir que nosotros tenemos que recordar más constantemente la cruz. No se nos debe olvidar. Ese es el objetivo por el cual el Señor nos salvó, porque murió por nuestros pecados y quiere que ahora le podamos servir. Pablo nos dice y nos enseña que nunca debemos dejar la cruz. Por eso Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la cruz. Gálatas 2:20 es lo que leí. Esa es la cruz. La cruz es cuando el creyente tiene que pasar tiempo recordando el sacrificio de Jesús, para que usted pueda ser sazonado, para que su corazón pueda ser ablandado, para que su corazón duro deje de estar duro, para que no vea usted la crucifixión como algo que sucedió hace más de 2000 años, sino que lo vea como algo reciente, algo vigente, algo que usted tiene que seguir recordando para poder ablandar su corazón. Porque la cruz nos da vida. Por eso nosotros también tenemos que tener comunión con el Señor. Por eso celebramos la comunión. Por eso tenemos la Santa Cena. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la Santa Cena? Hagan esto en memoria de mí, hasta que yo regrese. Eso significa que lo tenemos que recordar. Tenemos que recordar su sacrificio, porque Él murió por nosotros. Esa es la cruz. Y si constantemente estamos recordando que Él murió por mis pecados, pues me voy a esforzar más por no pecar. Y si llego a caer en algo, pues me va a doler. O si veo a alguien que está en pecado, me va a doler y lo tengo que ayudar a salir de ahí. No olviden la cruz, dice el Señor. No se olviden de mí. No olviden por qué morí. No olviden por qué resucité. No pierdan de vista la cruz. Porque si perdemos de vista la cruz, el corazón no se va a poder ablandar. Es el sazonador. Cuando pone la carne a sazonar y la deja ahí reposar en el lugar correcto, a la temperatura correcta, queda la carne bien rica, ¿verdad? Pero si usted y yo vamos a la cruz, vamos a estar en ese lugar correcto, ese lugar perfecto para suavizar nuestro corazón y para poder responderle al Señor. Porque nuestro corazón ya no estará endurecido. Necesitamos regresar a la cruz. Todos necesitamos volver a la cruz.
Y no estoy hablando del Cerro de la Cruz. Necesitamos volver a recordar el sacrificio del Señor. Pero déjeme le digo que hay otra forma también que alguna gente utiliza para ablandar la carne. Hay otro método. Hay un método donde usted agarra la carne, la pone en la mesa y agarra un mazo y ¿qué hace? Ah, ya se ablandó, todavía le falta. Ah, todavía no quiere arrepentirse. El Señor te va a estar golpeando hasta que te vayas a suavizar, hasta que te puedas suavizar. Porque hay carne que no quiere recibir el mensaje de la cruz, que no quiere recibir los sazonadores, que no se quiere sazonar. Entonces esa carne se tiene que ablandar y se tiene que golpear hasta que se suavice, porque el Señor te va a decir: ok, te voy a seguir golpeando hasta que te ablandes, hasta que reconozcas tu pecado, hasta que te suavices para poderte comer, para que puedas servir en el propósito que tengo para ti. Así que, hermanos, hermanas, tenemos dos opciones. O vamos al sazonador del Señor, que es la cruz, o nos vamos a tener que enfrentar con el marro de la mano del Señor. Yo sé que también la Escritura habla de que el Señor nos quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne, pero eso ya lo hizo cuando nos rescató. Pero si ya estás tú salvado, decir, pero no lo va a hacer, porque a los únicos que va a consolar son a los que lloran. Por eso dice: bienaventurados a los que lloran, a los que sufren, a los de corazón abatido, porque ellos serán consolados. Así que, hermano, hermana, yo te invito a que no te esperes al marro del Señor. Busquemos diligentemente poder estar agarrados, tomados de la mano del Señor, buscando la cruz, buscando ese sazonador, para que Él pueda ver que tenemos un corazón suave, un corazón listo para ser usado de acuerdo a su propósito. Tenemos que unirnos con gente que quiera vivir de esa manera. Mire, las amistades lo pueden levantar, lo pueden ayudar, lo pueden arrastrar también. Sea más selectivo con sus amistades, aun y cuando se trate de familias, porque lo principal debe de ser el Señor. Así que debe ser gente que te ayude a enfrentar tu pecado, no gente que te ayude a fomentar tu pecado. Debe ser gente que te guíe y gente que te ayude a dejar tu pecado y arrepentirte y venir nuevamente a los brazos del Señor, porque serás consolado. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el más interesado en que todos y cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento, que podamos tener un corazón dispuesto, disponible, sensible al pecado, creciendo y madurando cada día en gracia para poder ayudar en tu propósito, salir de nuestros pecados y ayudar a nuestros hermanos a levantar las manos y también que puedan confrontar su pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos darás consolación, porque tú nos das las fuerzas, nos consuelas, nos animas, porque tú nos vuelves a recibir, aunque en ocasiones te fallamos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que en todo momento tú nos traerás consolación, porque Pacto Vivo es un pueblo, es un remanente, es un puñado de hijos tuyos que lloramos y que por ello sabemos que vamos a recibir consolación. Ya te damos gracias, Señor.
En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso